Le dijeron que no lo hiciera. Sus propios asesores, la gente dentro de la Casa Blanca, las personas que leen los mismos datos de las encuestas, las mismas proyecciones económicas, los mismos mapas electorales, miraron las cifras y dijeron, enfóquese en la economía, no en Irán. Él no escuchó. Y ahora estamos aquí. Los ataques comenzaron el sábado 28 de febrero. La trampa que se tendió durante semanas, la que nadie en los medios de comunicación tradicionales estuvo dispuesto a describir por completo, se ha cerrado oficialmente. Y en los próximos 20 minutos les voy a mostrar exactamente lo que eso significa. El cálculo de los 300.000 millones de dólares, la matemática política que tiene a los estrategas republicanos en un pánico silencioso y el momento específico en que cada advertencia dentro de la Casa Blanca se volvió irrelevante. Quédense conmigo porque lo que sucedió en las últimas 72 horas cambia todo lo que creen saber sobre esta presidencia. Y si son nuevos aquí, suscríbanse a Daily Brief ahora mismo. Toquen la campana de notificaciones porque en las próximas horas esta historia se moverá rápido. Retrocedamos, no 72 horas. Retrocedamos más, al 21 de febrero, 4 días antes de los ataques. Fue entonces cuando Reuters publicó una historia que debería haberlo detenido todo. Según Reuters, confirmado por múltiples fuentes de alto nivel, los propios asesores de Trump le instaban desesperadamente en privado a centrarse en la economía, no en Irán, ni en los críticos externos, ni en la oposición, su propio equipo, la gente que él eligió, la gente que se levanta cada mañana y trabaja para que su presidencia tenga éxito. Esas personas miraron lo que venía y dijeron, este es un error que no podemos permitirnos. Según un asesor de Trump citado por Axios en ese mismo periodo, la evaluación fue contundente. El jefe dijo, se estaba hartando y la probabilidad de una acción cinética, 90% en las próximas semanas, 90%. Eso no es la suposición de un analista de fuera de la sala, es alguien de dentro, alguien que ve a Trump consultar a sus propios asesores a diario. Alguien que observó el despliegue militar y entendió lo que estaba señalando. Y sin embargo, las advertencias continuaron y la cuenta regresiva prosiguió y el plazo se acercó. El informe de Reuters lo exponía claramente. Trump había ordenado un despliegue masivo de fuerzas y preparativos para una posible campaña aérea de varias semanas contra Irán. Pero no había, ni una sola vez, explicado en detalle al público estadounidense por qué podría estar llevando a los Estados Unidos a su acción más agresiva contra la República Islámica desde la Revolución de 1979. Esa frase por sí sola debería haber caído como una bomba. La acción más agresiva desde 1979. Eso no es una escaramuza, eso no es un ataque selectivo en la noche, eso es una guerra, una de verdad, y sus asesores sabían lo que cuesta una guerra. Permítanme mostrarles exactamente cómo funciona el cálculo de los 300.000 millones de dólares, porque nadie en los medios tradicionales estaba sumando las cifras, nadie mostraba la trampa completa. Voy a hacerlo ahora pieza por pieza para que no haya ambigüedad. Componente 1. Costos militares directos. Economistas de defensa israelíes que analizaron una operación comparable en Irán estimaron entre 2 y 4 mil millones de dólares para una campaña de varias semanas. Pero la operación estadounidense es mayor. Más activos, más salidas de combate, más sostenida. Fuentes del Pentágono dijeron a NPR que el paquete de fuerza total estaba listo para mediados de marzo. Máxima capacidad, máximo costo. El doble de la estimación israelí como mínimo, 50.000 millones de dólares solo para empezar. Combustible de aviones, municiones, costos de personal, operaciones de base, logística. Ese es su número inicial, no el total, el punto de partida. Componente 2. El aumento del precio del petróleo. El crudo Brent cerró el viernes antes de los ataques en torno a los $89 por barril, ya elevado por lo que los operadores llamaban una prima de guerra. Luego comenzaron los ataques y, según informes de Bloomberg, el crudo subió más del 8% en una sola sesión de lunes. Wood Mackenzie, la consultora de energía, advirtió que si el tráfico de petroleros a través del estrecho de Hormuz no se reanuda, el crudo probablemente se asentaría por encima de los $100 el barril. El estrecho de Hormuz, la vía marítima por la que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas transportados por mar en el mundo, e Irán controla el acceso a ella.
James Knightley, economista internacional jefe de ING, dijo a Bloomberg que un repunte a esos niveles elevaría los precios nacionales de la gasolina en Estados Unidos a unos $4,50 por galón, desde los $3 de apenas unos días antes. Eso por sí solo añade 1,5 puntos porcentuales a la inflación general. A $130 por barril, el nivel que el precedente histórico de 1973 y 1979 sugiere que es posible, el cálculo se vuelve asombroso. La economía estadounidense consume 20 millones de barriles de petróleo diarios. $40 por encima de la base, por 20 millones, por 365 días. Esos son 292,000 millones de dólares anuales solo por el aumento del precio del petróleo. No gasto militar, no reconstrucción, no pérdidas en el mercado de valores, solo petróleo. 50,000 millones en costos militares directos. Añadan 292,000 millones de dólares en prima anual de petróleo, ya han superado los 340,000 millones y aún no hemos tocado los mercados. Componente 3. El colapso del mercado de valores. Según analistas financieros, el Dow puede caer 3,000 puntos cuando comienzan ataques a gran escala en Oriente Medio. El S&P 500 pierde hasta un 7%, el Nasdaq peor, el 7% de la capitalización total del mercado de valores de EEUU, aproximadamente 50 billones de dólares, significa 3,5 billones de dólares de riqueza destruida. No teórica, no proyectada, destruida de las cuentas de jubilación, de los fondos de pensiones, de los planes 401k, de los ahorros de los votantes de clase media que Trump necesita en las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Componente 4. El regreso de la inflación. Los precios al consumidor ya estaban elevados antes de que esto comenzara. Knightley de ING proyectó que un repunte del petróleo a $130 añade de 2 a 3 puntos porcentuales al índice de precios al consumidor. Eso significa que el IPC alcanzaría el 6 o 7%. Precios de la gasolina por encima de los $6 por galón. Costos de calefacción duplicándose. Precios de los alimentos saltando un 20%. Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz, advirtió esta semana que una interrupción prolongada de la producción de petróleo y gas en Oriente Medio podría provocar una mayor inflación y un crecimiento económico más lento en todo el mundo. Y Bloomberg Economics advirtió en una nota dominical, y esto es crítico, que si la guerra con Irán tiene un impacto significativo y sostenido en los precios del petróleo, y si las expectativas de inflación se desanclan, entonces un cambio en la política de la Fed se vuelve posible. La Fed subiendo las tasas en una economía de guerra. Piensen en lo que eso le hace a las hipotecas, a los préstamos para pequeñas empresas, a cada presupuesto familiar en Estados Unidos. Componente 5. El detonante de la recesión. El economista de JP Morgan, Joseph Lupton, lo expresó directamente en una nota publicada después de que comenzara el bombardeo. Un pilar de nuestra perspectiva para 2026 era el desvanecimiento observado de la cautela respecto a la política de EEUU. Los datos de principios de año sugerían que las empresas estaban superando la parálisis en la contratación y la inversión y comenzaban a desplegar su capital. Luego ocurrieron los ataques y Lupton escribió: esta recuperación incipiente está ahora en riesgo. Una guerra militar superpuesta a la actual guerra comercial de EU podría reavivar las preocupaciones sobre la estabilidad global. Eso es JP Morgan, no un analista político, no un estratega de la oposición. JP Morgan. Economistas de Natixis esbozaron 2 escenarios en un informe dominical. En uno, el crecimiento de EEUU se ralentiza a entre el 0,5% y el 1,5% para el año, con la inflación aumentando simultáneamente. Eso es estanflación, la pesadilla económica específica que ningún manual de la Reserva Federal puede resolver fácilmente. No se pueden bajar las tasas cuando la inflación se dispara. No se pueden subir las tasas cuando el crecimiento se colapsa. La Fed queda atrapada. Y también cada estadounidense que le creyó a Trump cuando dijo que la inflación había terminado. Esta es la trampa completa. No 300,000 millones, no 342,000 millones. El impacto económico total realista, incluyendo el
el colapso del mercado, la recesión, el conflicto prolongado y la reconstrucción, supera el billón de dólares. E incluso la cifra conservadora de 300.000 millones de dólares es, como admitió en privado un asesor dentro de la Casa Blanca a CNN, un riesgo político, sin peros que valgan. Ahora, suscríbanse a Daily Brief si aún no lo han hecho. Toquen la campana. Este es exactamente el análisis que la cobertura tradicional está omitiendo, y apenas estamos comenzando. Permítanme mostrarles lo que estaba sucediendo dentro de la Casa Blanca en los días previos a los ataques, porque la dinámica interna es la parte de esta historia que más revela. Según informes de CNN y Axios, Jared Kushner estaba entre los que esperaban que un acuerdo nuclear con Irán fuera aún alcanzable. Había pasado horas en Ginebra negociando. Creía que el acuerdo era posible. Creía que los costos económicos de la guerra superaban cualquier beneficio estratégico. Instaba a más diplomacia, más paciencia, más tiempo. Al otro lado estaba Benjamin Netanyahu, quien visitó la Casa Blanca y, según CNN, argumentó que Irán nunca había estado más débil, que era el momento adecuado para extraer concesiones o eliminar por completo el programa de misiles de Irán. Netanyahu trajo consigo, según los informes, una lista de 73 objetivos. La voz de Kushner contra la voz de Netanyahu, las preocupaciones económicas estadounidenses contra las preocupaciones de seguridad israelíes. Steve Witkoff, el enviado especial que lideró las negociaciones de Ginebra junto a Kushner, también instaba a un acuerdo. Creía que se habían logrado progresos, pero el progreso no es un acuerdo. Las brechas seguían siendo amplias. Irán no había presentado una propuesta por escrito que cumpliera con los requisitos establecidos por Trump, y sin esa propuesta, los argumentos de los asesores se volvieron cada vez más irrelevantes. Según dos asesores de Trump citados por CNN, el periodo anterior a los ataques se pareció a puntos de decisión previos, como la decisión del ataque a Irán el año anterior o la operación en Venezuela en enero. Trump vaciló, consultó a sus asesores constantemente, parecía convencido, luego cambió de opinión, luego pareció convencido de nuevo, y de repente la decisión fue final. Los asesores supieron que era irreversible cuando los militares comenzaron a moverse, horas antes de que comenzara la operación. Así es como sucede siempre. Semanas de ida y vuelta, deliberaciones interminables, y luego un momento de finalidad que ninguna advertencia interna puede revertir. El 21 de febrero, el mismo día que Reuters publicó su historia, Trump dijo públicamente: "Más vale que Irán negocie un acuerdo justo. Si eso no sucede, pasarán cosas malas". No lenguaje diplomático, no ambigüedad, cosas malas. Y luego, días después, en una aparición pública separada, se enterarán probablemente en 10 días. Tal vez hagamos un trato, tal vez demos un paso más. 10 días. Él mismo estableció su cuenta regresiva, y cuando esa cuenta expiró sin una propuesta iraní satisfactoria, siguió la autorización. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró el miércoles que Trump decidió ir a la guerra basándose en su sentimiento descrito como basado en hechos, de que Irán ya se estaba preparando para atacar a los Estados Unidos. El momento preciso de los ataques fue determinado luego por inteligencia que mostraba que el líder supremo Jamenei y otros altos funcionarios iraníes estaban reunidos. Y con esa inteligencia, la decisión que los asesores habían pasado semanas tratando de evitar se tomó en cuestión de horas. Ahora, permítanme mostrarles lo que hicieron realmente los ataques y por qué incluso el escenario de éxito conlleva consecuencias catastróficas. Según múltiples informes, el presidente Trump afirmó que los ataques iniciales mataron a hasta 48 miembros del liderazgo de Irán, incluido el propio líder supremo Ali Khamenei. El CENTCOM ha anunciado desde entonces la destrucción de la Marina iraní. Irán está ampliando sus ataques de represalia en toda la región y los servicios funerarios de Khamenei, según informes de NPR del 4 de marzo, están programados para comenzar esta tarde. Deténganse, dejen que eso se asiente. El líder supremo de Irán, el hombre que ha gobernado ese país desde 1989, ha muerto. Esto no es un disparo de advertencia. Esto no es una operación limitada. Esto es una decapitación de toda una estructura gubernamental.
Y la Casa Blanca ya ha dado marcha atrás silenciosamente en su objetivo declarado de cambio de régimen, reemplazándolo con un listón más bajo que los funcionarios ahora esperan que pueda lograrse en cuestión de semanas. El estratega republicano Rob Godfrey describió la situación a Reuters con una precisión brutal. La yuxtaposición entre un exitoso discurso del Estado de la Unión que se centró en la asequibilidad y los problemas económicos que preocupan a los votantes, y el ir a la guerra en Oriente Medio días después, no solo induce un latigazo cervical, es vertiginoso. Y aunque Trump prometió en público que los precios del petróleo bajarían una vez que termine el conflicto, no ha ofrecido ningún mecanismo sobre cómo sucedería eso. Como informó Deepa Shivaram de NPR el 4 de marzo, 5 días después del inicio del conflicto, preguntas clave permanecen totalmente sin respuesta. El cronograma, el objetivo final, ¿qué viene después de Jamenei? ¿Qué llena el vacío? Anne Applebaum, escribiendo en The Atlantic, advirtió que el vacío dejado por los ataques podría ser llenado por grupos escindidos dentro de la Guardia Revolucionaria u otras facciones. También señaló que algunas de las propias acciones previas de Trump, incluido el recorte de fondos al servicio en lengua persa de La Voz de América, que había sido una fuente de noticias independiente crítica para los ciudadanos iraníes, habían establecido activamente más obstáculos para la futura estabilidad de Irán. El país que se suponía que debía hacerse cargo de su propio gobierno, como pidió Trump públicamente, puede tener menos herramientas para hacerlo que en cualquier momento en décadas. Esto importa porque define el cronograma económico. Una guerra que termina en semanas produce un resultado económico diferente al de una guerra que se arrastra durante el verano y hasta noviembre. Y según el análisis de Fortune sobre el costo del conflicto, el precio podría aumentar drásticamente cuanto más dure y más facciones y beligerantes se involucren. El ejército de EU, según los mismos informes, pronto podría enfrentar restricciones de municiones para sistemas de armas clave. Restricciones que o bien obligan a una pausa interpretada globalmente como debilidad, o bien obligan a una escalada hacia categorías de combate que conllevan sus propios costos políticos. Ahora, permítanme guiarles a través de la matemática electoral, porque esto es lo que tiene a los estrategas republicanos aterrorizados en privado. No de forma abstracta, sino matemática. Los republicanos mantienen actualmente la Cámara con una mayoría de 9 escaños, 222 a 213. Patrón histórico. El partido que controla la Casa Blanca pierde un promedio de 30 escaños en las primeras elecciones de mitad de periodo. Una pérdida de 30 escaños partiendo de una mayoría de 9 escaños significa que los demócratas ganan la Cámara por 21 escaños. El presidente de la Cámara, Hakeem Jeffries. La agenda legislativa de Trump paralizada. Comienzan las investigaciones. Pero ese es el punto de partida. Sin una guerra, sin un choque petrolero, sin una recesión. Con esos factores, según el propio modelo interno de la Casa Blanca, que CNN informó que incluye escenarios de cómo un compromiso militar prolongado podría erosionar el apoyo público en distritos electorales competitivos, las pérdidas superan los 50 escaños. Una mayoría demócrata en la Cámara de 60 a 80 escaños. Efectivamente, el fin de la agenda del segundo mandato de Trump con 2 años restantes. La matemática del Senado es peor en algunos aspectos. Los republicanos defienden 21 escaños en el ciclo de 2026. Los demócratas solo 13. Un campo de batalla asimétrico de entrada. Pierdan 3 escaños y el Senado cambia de bando. Pierdan 5 y los demócratas tienen una mayoría operativa. Con la gasolina a $6 por galón en noviembre, Pensilvania, Ohio, Wisconsin, Arizona, Nevada, Maine, Carolina del Norte se convierten todos en objetivos genuinos. Senado demócrata, más Cámara demócrata, más una presidencia de guerra sin fecha de finalización. 2 años de investigaciones, 2 años de nombramientos bloqueados, 2 años de parálisis legislativa, 2 años de destrucción política, todo por una guerra cuyos objetivos estratégicos aún se debaten dentro del edificio que la lanzó. Según informes de CNN, los asesores de Trump habían estado trabajando intensamente antes de los ataques para convencerlo de que el discurso del Estado de la Unión, centrado enteramente en la asequibilidad, el rendimiento económico y la prosperidad nacional, era el mensaje ganador. El manual estaba claro. La estrategia de las elecciones de mitad de periodo se construyó en torno a ello,
y 4 días después, esa estrategia había desaparecido. Matthew Bartlett, estratega republicano y exfuncionario del Departamento de Estado de Trump, dijo directamente a CNN: "Nadie cree que esta guerra sea popular. En el mejor de los casos, esto es una distracción de la prioridad de la economía. Nadie, ni una sola persona en el sistema republicano, que miró las encuestas, que vio los modelos económicos, que entendió el momento, pensó que este era el movimiento correcto políticamente, y sin embargo, aquí estamos". Antes de mostrarles los dos caminos a seguir, dejen su respuesta en los comentarios. ¿Vieron venir esto? Leo cada uno de ellos. Y si este análisis les está pareciendo lógico, denle a me gusta. Me indica que debo seguir profundizando en historias como esta. Ahora, los dos caminos. Camino 1. El escenario optimista. El liderazgo restante de Irán, caótico, fragmentado, sin Khamenei, decide no ofrecer una resistencia prolongada. La Guardia Revolucionaria se divide en facciones enfrentadas que se neutralizan entre sí en lugar de proyectar fuerza hacia el exterior. El estrecho de Hormuz se reabre por completo en semanas. El petróleo retrocede hacia los $85. El mercado de valores se estabiliza. La presión inflacionaria sigue siendo elevada pero manejable. Trump declara la victoria. Los republicanos vuelven al mensaje económico. El daño de las elecciones de mitad de periodo es real pero sobrevivible. Una pérdida de 15 a 20 escaños en la Cámara. Un estrecho control del Senado. Una presidencia magullada, no rota. Para ese camino, se necesita que la estructura de poder de Irán posterior a Khamenei colapse más rápido de lo que se consolida. Se necesita que no haya una escalada importante de aliados como Hezbollah, de los restos de los hutíes o de las milicias iraquíes. Se necesita que el estrecho de Hormuz permanezca funcionalmente abierto. Y se necesita que todo eso suceda antes del verano, antes de que la temporada de campaña absorba el costo total de los elevados precios de la gasolina. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Pregúntenle a JP Morgan. Pregúntenle a Natixis. Pregúntenle a Wood Mackenzie. Ninguno de ellos apuesta por ello. Camino 2. La espiral. Los fragmentos de Irán no colapsan, se dispersan y hacen metástasis. Las unidades de la Guardia Revolucionaria lanzan lo que el CEO de SGH Macro Advisors, Sasan Gahramani, describió como tácticas de tierra quemada contra centros civiles e infraestructura económica global. Ataques diseñados no para ganar militarmente, sino para presionar el fin del conflicto, infligiendo el máximo dolor económico global. El petróleo se mantiene por encima de los $100 durante el verano. La inflación se acelera, la Fed mantiene las tasas o, peor aún, se ve obligada a subirlas. El crecimiento se ralentiza al rango del 0,5% al 1,5% que proyectó Natixis. La economía estadounidense entra en estanflación técnica para el tercer trimestre. Los precios de la gasolina alcanzan los $5 y no bajan antes de noviembre. A cada republicano que se presente a la reelección en un distrito competitivo, se le hace una sola pregunta en cada debate. ¿Por qué hizo esto su partido? Ese es el camino 2. Nadie gana en el camino 2. Nadie sale beneficiado. Ni Trump, ni el Partido Republicano, ni los votantes estadounidenses, ni el pueblo iraní, ni la economía global. Como señalaron los economistas de Natixis, los riesgos de cola ciertamente han aumentado. La diferencia entre los caminos 1 y 2 no es la estrategia ahora. Es el comportamiento de un Estado iraní fragmentado que nadie dentro del gobierno estadounidense entiende por completo. El paralelo de 2003 es imposible de ignorar, y los asesores de Trump, muchos de los cuales sirvieron en la administración Bush, lo conocen íntimamente. La guerra de Irak comenzó en marzo de 2003. La aprobación de Bush se disparó al 70%. Los republicanos parecían invencibles, pero la guerra duró más de lo prometido. Los costos superaron las proyecciones. No había armas de destrucción masiva. El apoyo público colapsó. Para las elecciones de mitad de periodo de 2006, Irak era una losa alrededor del cuello de cada republicano. Perdieron 30 escaños en la Cámara, perdieron 6 escaños en el Senado, perdieron ambas cámaras, y la guerra de Irak no desencadenó una crisis del petróleo, no hundió los mercados, no creó estanflación.
Sus costos políticos provinieron puramente del fracaso de la misión y de su duración. Irán será peor porque Irán conlleva todos los riesgos de Irak, más la trampa económica de 300.000 millones de dólares. La matemática es multiplicativa, no aditiva. Trump, según se informa, descarta la comparación con Irak. Ve esto como algo diferente, se ve a sí mismo como diferente. Y ese descarte es lo que más aterrorizaba a sus asesores, porque cada presidente piensa que su guerra será diferente. Cada presidente piensa que ha calculado correctamente. Cada presidente que ha mirado una opción militar y ha pensado, esta será rápida. Finalmente ha tenido que explicar al público estadounidense por qué no lo fue. La historia está invicta en este punto. Aquí es donde nos encontramos ahora mismo. Es 5 de marzo de 2026. Los ataques comenzaron hace 6 días. Se confirma la muerte de 6 militares estadounidenses y los funcionarios se preparan para más. La marina iraní ha sido destruida. Según el CENTCOM, Ali Khamenei ha muerto. Irán está ampliando los ataques de represalia en toda la región. El estrecho de Hormuz sigue interrumpido. El petróleo está elevado. El mercado de valores está en crisis. La Casa Blanca lucha por explicar qué viene después. Y los estrategas republicanos están preguntando en voz baja, en privado, en conversaciones que nunca serán atribuidas, cómo sobrevivirán a noviembre. La trampa que se tendió en febrero se ha cerrado. El costo mínimo de 300.000 millones de dólares, militar directo más prima del petróleo, sin contar la recesión, sin contar la destrucción del mercado, sin contar la reconstrucción, es ahora un suelo, no un techo. Cada día que esto continúa, esa cifra crece. Cada semana adicional de interrupción en Hormuz, esa cifra crece. Cada escalada de aliados, esa cifra crece. Los asesores de Trump se lo dijeron, Reuters lo informó, CNN lo analizó, Bloomberg lo modeló, JP Morgan lo advirtió, los mercados le pusieron precio y luego sucedió de todos modos, porque el instinto anuló el cálculo, porque el despliegue militar crea su propio impulso. Porque una vez que se despliegan 2 grupos de combate de portaaviones, una vez que se posicionan 300 aviones de combate, una vez que los bombarderos B-2 se estacionan en Diego García, una vez que los códigos de autorización se generan y se mantienen, la presión para usar todo ese armamento se vuelve casi gravitacional. Retroceder tiene un costo, es solo un tipo diferente de costo. Trump eligió el costo militar sobre el costo político. Sus asesores querían lo contrario. Ahora, todos vivimos con las consecuencias. Lo que le suceda al Partido Republicano en noviembre, a esos 22 escaños competitivos de la Cámara, a esos 7 escaños vulnerables del Senado, depende enteramente de si se desarrolla el camino 1 o el camino 2 en los próximos 8 meses. Y eso depende del comportamiento de un Irán post-Khamenei, que incluso las personas mejor informadas en Washington admiten que no comprenden del todo. Lo que sé es esto: los votantes que Trump ganó, los camioneros, los jubilados, las familias de los suburbios, los dueños de pequeñas empresas, ya están observando los precios de la gasolina, ya están observando sus estados de cuenta del 401k, ya están escuchando a los economistas usar la palabra estanflación y recordarán en noviembre quién tomó la decisión que puso esto en marcha. 3 preguntas que quiero que respondan en los comentarios. ¿Está cometiendo Trump un error histórico o vale la pena el costo político a corto plazo por la eliminación estratégica a largo plazo del programa nuclear de Irán? ¿Creen que el conflicto termina en semanas, como afirma la Casa Blanca, o se expande? Y la que más importa, cuando el polvo se asiente, ¿qué partido emerge más fuerte? ¿Y qué país? Dejen sus respuestas. Leeré cada una de ellas. Esto es Daily Brief. Suscríbanse si no lo han hecho. La historia no ha terminado, apenas ha comenzado.